Ok. ¿Qué fórmula de asignación usa para determinar los costos de fabricación para sus productos? Eh, para determinar los costos utilizamos FIFOs, que creo que en México bueno, es First Input, First Output, que en México creo que es PEPS. ¿Esto por qué? De hecho, les voy a comentar, les voy a comentar una anécdota que nos sucedió en alguna ocasión. Teníamos un producto que estamos desarrollando actualmente y la materia prima se encarga con cierta tolerancia. Al estar, entonces nos llega la materia prima y resulta que la mezclamos el producto, la materia prima que nos llegó en noviembre y la mezclamos con la de diciembre, pero las tolerancias de lo que nos llegó en noviembre estaba más grande, estaba más alto que la tolerancia de lo que nos llegó en diciembre. ¿Qué pasa aquí? Que cuando llegamos a la producción, nuestros procesos estaban, mm, estaban, se le dice, bueno, se le había asignado un setting, es decir, los parámetros para cierta materia prima. Cuando llegó el otro producto, no pudimos correr nuestra producción porque estaba fuera de los parámetros de tolerancia. Esto nos creó un gran problema porque imagínate que tienes 100,000 piezas y solamente tienes que hacerle alguna modificación a la materia prima para que ya sea un producto fabricado, pero cuando de repente utilizas una materia prima de 10 pulgadas, es un decir, ¿no? Y después llega y utilizas materia prima de 11 pulgadas, tu producto final no será el mismo. Y los operadores no van a estar revisando constantemente eso, ¿no? Y ahí fue el problema, pues, que ocurrió. No estoy diciendo que sea 10 a 11 pulgadas la variación, porque es mucha, ¿no? En realidad manejamos tolerancias de 1 milésima de pulgada a 2 milésimas de pulgada. Pero aquí se los comento para que se pueda un poco se pueda entender. Entonces aquí es súper importante mantener un registro de entradas y salidas y saber cuáles las tarimas que llegan de cierto material y mantener un control muy, muy, muy fuerte en esta área. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Conocer el costo fijo de su producto? Sí, sí, el costo fijo lo conocemos cuando son productos, se lo asignamos más que nada a la mano de obra. La mano de obra es uno de los costos fijos que mantenemos y aparte del cliente. Eh, el costo fijo en estos casos lo tenemos, es algo que no podemos nosotros manipular demasiado porque todo parte de un software. Nuestros diseños se pasan a tercera dimensión y en un software de tercera dimensión te dice cuánto tiempo te va a llevar fabricar ese producto. Entonces, ¿existe un costo variable para el producto? Sí, el costo variable. Yo fíjate bueno, yo creo que se los comento más adelante, pero Ujú. el costo variable Sí. se enfoca más que nada a la materia prima. Cuando compra, y creo que yo creo que lo han de haber escuchado ustedes en sus clases, cómo ha ido los precios de los metales a la alza. El Sí, sí. problema que hubo cuando Texas se quedó sin, sin gas y que no tenían combustible para echar a andar su maquinaria. Entonces, como no, Texas y toda esa zona de Estados Unidos se queda sin combustible, entonces, ¿qué pasa con México? Pues lo mismo, no hay combustible para poder producir, para que los molinos estén produciendo materia prima. Y los costos se elevaron, todos los costos se elevaron ahí. Entonces, ese es un precio que, que claramente es variable la materia prima. Esos son por factores externos. Además, supongamos, por ejemplo, bueno, más bien el problema que nos pasó, que tuvimos todos de la pandemia, en los plásticos, en especial en el policarbonato. ¿Qué pasó? Había demasiada demanda de policarbonato para las caretas de que se utilizaban, ¿no? Las caretas, las divisiones. ¿Sí saben cuál es el policarbonato, no? O el acrílico. Entonces, este plástico transparente.
¿qué pasaba? Había demasiada demanda, entonces muchos de los distribuidores ya no tenían y el poco material que tienen en stock lo elevaron en costos. Entonces, ese fue un gran problema. Y otro de las formas en las que los costos pueden ser variables es por volumen. Cuando compras materia prima a bajo volumen, alto volumen, puedes llegar a tener diferentes costos, pero eso más que nada no es un asunto de raíz, sino que es un asunto que manejas más que nada con los proveedores, Sí. en cuestión de negociaciones. Entonces, como usted empresa, ¿qué mecanismo utiliza para fijar los precios? En cuestión de mecanismo para fijar precios, pues está manos de obra, utilizamos también la utilidad sobre el producto que le vamos a asignar. Hay diferentes variables para poder fijar nuestros precios, incluso conocer al cliente. Si es un cliente al que tú le das crédito, los términos de pago, si es un pago de contado, es muy diferente a trabajar net 15, net 7, net 30. Incluso hay unos clientes que te manejan net 90. Pues estamos hablando de 3 meses. Hay incluso otros clientes que te manejan net 120. Pues ya son más meses, ¿no? Entonces, si tu producto te cuesta 100 pesos ahorita, mantener mantener el margen de costo por 4 meses ya es mucho, es demasiado. Entonces, para poder asignarle un costo, para poder asignar precios, a cierto producto, tendrías que verificar muy bien los términos de pago con tus clientes. Y eso es otra variable para asignar los precios de tus productos. Okay.